En los partidos más difíciles, en los domingos intensos del Brasileirão y hasta en los momentos más críticos de la eliminatoria, Paolo Guerrero era el hombre que nadie quería enfrentar. Parecía estar hecho de algo distinto, un jugador que cuando se encontraba en su elemento hacía temblar a defensas enteras y se convertiría en el terror de los arqueros. Aquellos que lo vieron jugar en su apogeo lo recuerdan con respeto, algunos incluso con un leve temblor en la voz. Había algo en la forma en la que entraba al campo, una presencia imponente, la mirada fija y una determinación casi aterradora, porque sabías que cuando Guerrero estaba ahí, la portería rival no estaba a salvo. Esta es la historia de aquel Paolo Guerrero, el depredador que hizo del área su hábitat, el que con cada gol dejaba una huella imborrable en el corazón de sus rivales y la esperanza en el de sus hinchas. Desde su precoz debut en la Bundesliga, donde se enfrentó a titanes europeos, hasta sus épicas batallas en Sudamérica, hoy nos pondremos nostálgicos y recordaremos las glorias y los momentos que forjaron a un guerrero, a un verdadero mito. Un hombre que no solo jugaba al fútbol, sino que con cada toque, con cada remate, se convertía en una amenaza latente. Y hubo una época donde infundía terror inclusive en Alemania. Porque sí, hubo un tiempo en el que Guerrero verdaderamente daba miedo. Desde que tenía 7 años, Paolo ya vestía los colores del Club Alianza Lima jugando en la categoría infantil. Allí aprendió pronto lo que significaba tener disciplina. No era algo sencillo para un niño de su edad. Mientras sus amigos jugaban sin preocuparse por nada, él se exigía a sí mismo cada vez más y más. Fue creciendo con esa mentalidad y cuando llegó a la adolescencia, a sus 15 años, la vida le imponía sacrificios cada vez mayores. Miraba a sus amigos con algo de envidia, ellos salían a discotecas y disfrutaban de la noche limeña, mientras que él debía quedarse en casa descansando para el entrenamiento del día siguiente. No era solo disciplina, era un sacrificio constante, pero en su interior siempre supo que todo valdría la pena. Ese sacrificio dio frutos. Cuando estaba a punto de debutar profesionalmente en Perú, recibió una llamada inesperada, una que cambiaría su vida para siempre. Empresarios y cazatalentos del club alemán habían viajado hasta Perú y después de seguir de cerca su desempeño, decidieron que Paolo tenía lo necesario. A sus 17 años, la oportunidad de jugar en la Bundesliga ya era una realidad, y es así que en el 2002 se trasladó a Alemania para unirse al equipo de segunda división del Bayern Múnich. Fue allí en las inferiores del club bávaro donde comenzó a labrar su leyenda. Durante la temporada 2003-2004 anotó 21 goles, convirtiéndose en campeón de su liga. Sus actuaciones comenzaron a llamar la atención de muchos, incluso del legendario capitán Oliver Kahn, el cual, intrigado por el joven peruano que estaba deslumbrando a todos, comenzó a seguir sus partidos y finalmente dio el visto bueno para su ascenso al equipo principal. Llegamos a la temporada 2004-2005. Paolo Guerrero entró a la plantilla principal del Bayern Múnich. En el campo compartió equipo con leyendas como Michael Ballack y su compatriota Claudio Pizarro. Su debut en la Bundesliga fue el sueño de cualquier delantero. 5 goles en 4 partidos, todos entrando como suplente. Se preguntaban entonces cuánto podría lograr si se le diera la oportunidad de ser titular. Fue en esos días que nació su apodo, el Depredador, porque en cada encuentro, con cada gol, demostraba su hambre y su talento. Y claro, además de su particular peinado. A pesar de sus éxitos, Paolo sentía que algo faltaba. Había marcado 50 goles con el equipo inferior y ahora 13 en el equipo principal, pero su tiempo en el campo seguía siendo limitado. Observaba a los titulares y aunque respetaba sus trayectorias, sabía que él también merecía esa oportunidad. Con 2 Bundesligas y 2 Copas de Alemania en el bolsillo, Paolo tomó una decisión difícil: dejar el Bayern Múnich. Sentía que estar en un equipo de elite era inútil si no podía demostrar plenamente su capacidad. Es por eso que a sus 22 años migró al Hamburgo, donde por fin encontró la titularidad que tanto anhelaba. Con ellos anotó 51 goles impresionantes, pero uno de ellos tendría un significado especial. En un partido memorable contra el Bayern Múnich, el equipo el cual lo había formado, Paolo marcó el gol decisivo en una remontada histórica. Era un enfrentamiento personal y el destino le permitió hacerle un gol a nada más y nada menos que a Oliver Kahn. Al marcar aquel gol contra el Bayern, Paolo no levantó los brazos en celebración. Su expresión lo decía todo. Una mirada seria, casi triste, mientras hacía un gesto a sus compañeros pidiéndoles que no gritaran, que no festejaran. Aquel tanto significaba mucho más que un gol. Era la victoria sobre su propia historia, pero también una puñalada contra quienes le habían dado su primera oportunidad. Era como si en ese instante supiera que a veces la gloria tiene un precio, uno que puede sentirse agridulce. Paolo sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora sentía que había tomado el control de su destino.
Aún así, Paolo seguía haciendo historia en Alemania, pero en el verano del 2012 las cosas tomaron un giro inesperado. El Hamburgo, enfrentando problemas financieros, decidió vender a su jugador más cotizado. Paolo, el número 9, no podía creer lo que estaba escuchando. Sentía que lo estaban traicionando, pero entendía a su vez que quizás esa era la puerta que lo llevaría a algo mucho más grande. Varios equipos europeos se acercaron, entre ellos el Tottenham y el Valencia, quienes le prometían un salario millonario. Sin embargo, una propuesta inesperada llegó desde Brasil, una propuesta que ofrecía algo que el dinero no puede comprar: la gloria. El Corinthians, recién coronado campeón de la Copa Libertadores, estaba construyendo su leyenda. Paolo no lo pensó dos veces, dejó Alemania y partió hacia Brasil, donde cada gol, cada jugada comenzó a enamorar a la hinchada del Timão. Sin embargo, hubo un partido que cambiaría su vida y lo consagraría como ídolo. Era la final del Mundial de Clubes, un enfrentamiento contra el Chelsea. El mundo entero estaba atento. El título del mejor equipo del mundo estaba en juego. El Corinthians y los ingleses luchaban sin tregua, y el marcador seguía en cero mientras el tiempo se agotaba. Entonces, al minuto 70, Paolo encontró su momento. Tras una serie de rebotes en el área, el balón le quedó en posición perfecta. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Con un cabezazo firme, envió el balón al fondo de la red, y el estadio entero explotó. Corinthians se proclamaba campeón del mundo. En Brasil, Recopa Sudamericana, y fue elegido como el mejor delantero de la liga brasileña. Había alcanzado el estatus de ídolo, y su nombre comenzó a resonar nuevamente en Europa. Esta vez el Tottenham hizo una oferta formal. Paolo sentía que ya había logrado todo lo que podía en Brasil, así que era hora de regresar. Pero la respuesta de la directiva fue contundente: Guerrero era intransferible. La negativa del Corinthians a dejarlo ir al Tottenham fue un golpe duro. Paolo, el 9 indiscutible, sintió cómo se encendía en él una chispa de descontento. Se había entregado en cuerpo y alma al club brasileño, había dado todo por esos colores, pero en su mente algo empezaba a cambiar. Sintió que la directiva no respetaba el acuerdo no escrito entre un jugador y su equipo. Él había hecho su parte, más ellos no. Esa frustración creció con el tiempo, pero al final decidió que lo mejor era esperar pacientemente hasta el final de su contrato. No iba a quedarse en un lugar donde no se sentía completamente valorado. Sabía que aún tenía mucho por dar, y entonces una nueva oportunidad apareció en el horizonte. Flamengo, otro gigante de Brasil, le ofreció el escenario perfecto para continuar su historia. Sin mirar atrás, Paolo firmó con Flamengo, y una vez más comenzó a escribir su legado. Cada gol, cada jugada era una declaración. Se convertía jornada tras jornada en el máximo goleador del equipo, reafirmando que su talento no se había apagado. Con cada gol parecía liberar un poco de la frustración acumulada en el Corinthians, y aunque el Flamengo no era el mismo tipo de gloria que un regreso a Europa le habría prometido, era su manera de seguir brillando, de mantenerse en la cima. Guerrero estaba en su punto más alto, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. En un instante todo se derrumbó. La selección peruana se jugaba su última carta para el Mundial. En el campo, Paolo sabía que el tiempo premiaba. Frente a la barrera se concentró, y en el momento del tiro libre indirecto, el tiempo parecía congelarse, como en una escena que había vivido antes, como aquel remate contra el Chelsea. Con un golpe decidió, pateó al arco y... Contigo aprendí. Directo, tiro libre, directo, gol. La tocó. El día en que te conocí. El Estadio Nacional entero estalló. Perú aún respiraba en la lucha mundialista. En las calles, en los bares y hogares de todo el país, desconocidos se abrazaban como si acabaran de ganar la Copa del Mundo. El gol resonó en cada rincón, vibrando en el corazón de una nación entera. Paolo era el héroe, el hombre que mantenía vivas las esperanzas de millones. Pero cuando el pitido final selló el pase al repechaje, la alegría de Paolo fue cortada de raíz. La noticia cayó como un balde de agua fría. Una suspensión por doping positivo lo alejaba del Flamengo. El mundo se volvió en contra de él, pero Paolo no flaqueó. Perú finalmente estaba en un mundial, y él todavía tenía un papel que cumplir, y lo haría como ha de lugar. Tras marchas multitudinarias y movidas legales, por fin podría marcar el gol que sería gritado como pocos. Un gol que quedaría en el recuerdo, que quedaría para la historia. Pero eso era solo una cara de la moneda. Su carrera en el Brasileirao se convirtió en un camino cuesta abajo. Parecía que el brillo que había tenido empezaba a desvanecerse. Incluso sufrió el golpe amargo de un descenso. En el caso de su carrera, sus días en la selección eran cada vez más sombríos. Entre lágrimas, confesó que su rodilla ya no lo quería dejar jugar al fútbol. Primero resolver el tema de mi rodilla, ¿no? Que parece que no me quiere dejar jugar. Era la imagen de una estrella al borde del retiro, luchando por mantenerse en pie. Era desgarradora la escena, y sin embargo la llama de Paolo se negaba a extinguirse. Racing le dio una última oportunidad, aunque no como él esperaba.
Sentado en el banco, demostró en cada minuto que aún tenía algo por dar. La hinchada y él mismo clamaban por su titularidad, y finalmente el entrenador le comunicó que le daría el tan ansiado puesto frente a un partido crucial contra Boca Juniors. Paolo, emocionado como si de un juvenil se tratase, reservó un palco para su familia, soñando en compartir ese momento con los suyos, pero cuando llegó el día del partido, el entrenador lo dejó fuera de la alineación. Esa traición fue el golpe final. Sin mirar atrás dejó Racing. Paolo se encontraba sin rumbo, pero con la determinación de buscar otro reto. Fue entonces cuando LDU apareció en su vida. El entrenador le propuso un pacto, unirse y escribir juntos una nueva página gloriosa. Paolo aceptó y así, contra todo pronóstico, levantó el trofeo de la Copa Sudamericana, desafiando a quienes lo daban por acabado. Ese triunfo parecía ser el final perfecto, el cierre de una carrera legendaria y épica, pero Paolo, como siempre, tenía otras ideas. Pero ¿quién lo puede culpar? Su vida, su esencia están en el campo. ¿O me vas a decir que no es bonito ver sonreír a aquella persona que nos hizo tan felices? Paolo Guerrero es una leyenda viva, continúa forjando su camino. Como un símbolo de lucha y resiliencia, se ha ganado un lugar en el corazón del Perú, y su nombre se recordará como el eterno capitán, el que le enseñó a todo un país a nunca dejar de soñar.